La ética es la parte de la filosofía que se ocupa del obrar humano, de las acciones del hombre, buscando discutir y juzgar el valor de las normas morales y jurídicas. Las primeras regulan lo que la sociedad aprueba y desaprueba. La segunda lo que está prohibido, castigando las violaciones a las prohibiciones. La ética pretende discutir el valor de las normas, su legitimidad más allá de su legalidad. Busca sus fundamentos. La ética realiza por una parte una acción de crítica y análisis de la moralidad, pero por otra parte muchas veces propone normas, escalas de valores o ideales de vida que por alguna razón son considerados preferibles frente a otras. Las discusiones éticas tienen lugar en el plano del deber ser y no meramente del ser, como los problemas ontológicos o nociológicos. Aunque se constate como un hecho que la mayoría de las promesas no se cumplen, la ética lo que discute es que si deben o no cumplirse las promesas efectuadas, si hay o no situaciones en las cuales pueden cumplirse las promesas. También cuando decimos que la ética estudia el obrar del ser humano, se puede entender a este último en forma individual o en forma social. Aristóteles, por ejemplo, distinguía 3 niveles en el obrar y correspondientemente en el estudio del mismo, que constituyen lo que llamaba la filosofía práctica, que era el obrar del individuo, el obrar de la familia y el obrar de la sociedad o de la polis. De este último surge la palabra política, que designa en Aristóteles una especie de filosofía social global. Contemporáneamente se prefiere el término filosofía política para el estudio del obrar social, reservándose la expresión ética o bien para el obrar individual o bien como sinónimo de filosofía práctica en general. En cualquier caso debe remarcarse la estrecha relación entre la ética y la filosofía política. Ya ubicándonos en el siglo XVII y llegando al XVIII, en el plano económico, continúa el desarrollo del capitalismo, pero muchas ideas y nuevas, como la de los fisiócratas, que consideran que la principal fuente de riqueza se encuentra en el trabajo de la tierra y que el Estado solo debe jugar el papel del árbitro moderador entre los diversos intereses económicos que contraponen al mercantilismo del siglo XVII. Más radical aún, el liberalismo sostiene la no injerencia del Estado en la economía y el libre juego de la oferta y la demanda en el mercado libre de regulaciones estatales y de monopolios. En cuanto a lo político, las monarquías, con el apoyo de sus respectivas burguesías, se han impuesto a los señores feudales y consolidado su poder, mientras que en Francia la monarquía se considera absoluta y de derecho divino, como por ejemplo el Estado soy yo, afirmaba Luis XIV, en Inglaterra después de la Revolución de 1688, llamada la Revolución Gloriosa, se proclama la monarquía constitucional en la que el Parlamento tiene la facultad de aprobar los impuestos. Hay libertad de imprenta y se establece la inamovilidad de los jueces. Luego de la Revolución, en el siglo XVIII, Inglaterra va a lograr un gran desarrollo económico, constituyéndose en la primera potencia marítima, dueña de un gran imperio colonial. En el resto de Europa tiende a prevalecer el absolutismo, pero también se desarrolla, inspirado en el iluminismo, lo que se denomina el despotismo ilustrado. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. O sea, regímenes en los que los monarcas gobiernan apoyados en una burocracia modernizada de origen burgués, como los de Federico II en Prusia o Catalina la Grande en Rusia. Ya en la mitad del siglo XVIII se van a producir los grandes acontecimientos políticos del siglo, y esta es la Revolución Norteamericana de 1776, y la Revolución Francesa de 1789, con su lema Libertad, Igualdad y Fraternidad, en la que se plasmarán las nuevas condiciones económicas y las ideas políticas que el movimiento ilustrado había proclamado a lo largo de lo que se denomina el siglo de las luces.
A lo largo del período continuó el desarrollo científico también. En la segunda mitad del siglo XVII, Newton había formulado su teoría de la gravitación universal y Boyle había descubierto las leyes del comportamiento de los gases. En el siglo XVIII, Lavoisier formula el principio de la conservación de la materia, que sirve de fundamento a la química moderna, y Franklin, Galvani y Volta estudian la electricidad. Los descubrimientos científicos están estrechamente ligados a los inventos técnicos que a veces proceden y otras siguen a los descubrimientos científicos. Entre los inventos del siglo XVIII se pueden señalar el termómetro, el pararrayos, el globo aerostático y la máquina de vapor, que en la segunda mitad del siglo dará lugar al comienzo de la revolución industrial y con ella a una nueva etapa en el desarrollo del capitalismo, a una redefinición de las clases sociales con el surgimiento de la clase obrera y a nuevos conflictos entre ellas que se desarrollarán en el siglo XIX y que serán el marco de los problemas filosóficos de la época.